Bien, jóvenes, vamos a continuar con el análisis de los atributos de la persona. La última clase relacionamos nuestra lectura acerca del segundo atributo, el nombre civil de la persona, ¿verdad? De ahí de todas sus modalidades. En este momento nos toca analizar un poco, tal vez un poco rápido, si ustedes, porque estamos atrasados, el estado civil de la persona. ¿Ya? Pero antes de empezar, jóvenes, les pregunto, ¿ustedes tienen alguna noticia del calendario de exámenes parciales? Sí, Lick, ya los publicaron. Ya lo publicaron. Sí, sí. Doña Telma, ¿y para cuándo? Porque a mí no me han enviado y ya estoy requiriendo, pero voy a bajar la información. ¿Qué fecha nos toca, doña Telma? Y empieza, mejor dicho, los exámenes. Sí, voy a revisar nuevamente porque yo vi ya las publicaciones de los exámenes. Voy a revisar y le cuento, Lick. Tal vez me Por si manda. alguien lo tiene también ahí en la mano, que nos diga. Sí, si Pero ahorita alguien tiene reviso. ahí, Ajá. ¿cuándo empieza para ir viendo que los días a veces se interrumpen en nuestras clases, ¿verdad? Y que a nosotros siempre nos dejan de último, esa es la ventaja, pues, pero también hay interrupciones, ¿verdad? Entonces, para ir calculando hasta dónde podemos llegar para nuestro examen. Si alguien tiene, pues, yo le voy a agradecer mucho. Ahorita reviso, Lick. Muy bien. Licenciado, según Sí, el calendario nos toca a nosotros el parcial el 1 de septiembre, hasta el 1 de septiembre, qué excelente. Pero ¿cuándo empieza? el 22. El 22 también. Ya ve, pues, entonces, bueno, mal. El 21 tenemos clases, el 23 tenemos clases, ¿verdad? Bueno, pero el 21 yo no sé si va a haber interrupción, no nos han dicho nada, ¿verdad? Pero veamos. El 21 por ese de lo que va a pasar el domingo 20. Este El 21. domingo, no sé si Perdón. hay interrupción, ¿verdad? Bueno, y gracias. Hasta el 1 nos toca el viernes 1 de septiembre. Qué bueno. Vamos a ir viendo ahí, Johnny. Les agradezco mucho. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo, jóvenes, el examen, el contenido del examen. Yo quisiera seguir avanzando con el programa. Estamos ahorita cabalmente en la tercera unidad, ¿sí? Conceptos jurídicos fundamentales de carácter material, ¿va? Y apenas hemos avanzado persona y todo lo que conlleva este concepto. Luego, los atributos de la persona jurídica, la capacidad. Y de la capacidad estamos ahorita de los nombres, el estado civil, domicilio que nos toca ver. Y luego nos tocaría ver la personería. Y luego la persona jurídica dentro del derecho guatemalteco, o sea, la persona colectiva, el otro tipo, el otro grupo de personas que establece la doctrina y cómo clasifica nuestra legislación. Entonces, como quien dice, jóvenes, de la tercera unidad vamos a abarcar todo el contenido del punto 1, o sea, la persona, hasta la persona jurídica dentro del derecho guatemalteco. Dejamos pendiente el número 2, hechos y actos jurídicos en adelante para el segundo parcial. Johnny Alessandro Sica tiene abierto su micrófono. Gracias, Johnny. Muy amable. Bueno, dicho esto, ¿no? El punto 2, hechos y actos jurídicos, es parte de la unidad 3 para el segundo parcial, la unidad cuarta y la unidad quinta para el segundo parcial. Vamos pues, jóvenes. Perdón, licenciado. Aquí, ¿sí? Buenas tardes, licenciado. Perdón. ¿Qué ¿Podría más? repetir nuevamente? Es que como estaba ahí el ruido no se escuchó muy bien. El ruido de Johnny. Vamos pues. Decía, la unidad, 3 unidades, es decir, 2 unidades
y medio, dirían ustedes, porque una parte de la tercera unidad estamos desarrollando y el final de esta parte va a ser la personería y la persona jurídica dentro del derecho guatemalteco. Y el número 2, como tema número 2 de la tercera unidad, que empieza con hechos y actos jurídicos. Desde aquí en adelante, todo el contenido de esta tercera unidad, la cuarta unidad y la quinta unidad, estas dos últimas son pequeñas, ¿ya? Su contenido es pequeño, lo dejamos para el segundo parcial. ¿Estamos? Entonces, por favor, ayúdense con la lectura. Si tienen el libro, enhorabuena, ¿va? Ahí está desarrollada la mayor parte de todo el contenido del programa. Y si les toca que repasar algunas normas, porque la lectura señala, pues también hay que leer esos artículos. Yo no les digo que el contenido de los artículos hay que memorizarlos, no, sino que esa es una relación que hacemos con doctrina, con nuestra legislación. ¿Va? Esa es la comparación que hemos venido haciendo y seguiremos haciendo aquí en adelante. Bueno, dicho esto, jóvenes, Enrique García ha levantado la mano, diga. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Gusto saludarlo. Buenas No, tardes, Enrique. solo, Gracias. gracias. Solo con eso, ¿verdad? De que si en el parcial venía meramente lo que eran los artículos como tal o meramente vinculación, ¿verdad? Nada más. Sí, nada más se recuerda que hemos hecho la comparación, ¿va? Con doctrina y con la legislación nuestra. Entonces, bueno, el tipo de exámenes, creo que los que estuvieron conmigo el semestre anterior, vamos a hacerlo de la misma forma para efectos de el tiempo de ustedes y tiempo mío a la hora de calificar los exámenes, ¿no? La misma forma, ¿verdad? Selección múltiple. Entonces, si en cuanto a un artículo, si se me ocurre, pero generalmente no por la dificultad que a veces presenta, señalar un texto de un artículo, a qué concepto se refiere, por ejemplo, si se refiere al domicilio, si se refiere a la capacidad, ¿eh? O incapacidad, lo que hemos venido leyendo. Pero va a ser muy difícil de que ponga contenido de artículos del Código Civil. Tal vez vamos a hacernos con la doctrina, nos quedamos ahí, porque estamos teorizando, ¿no? El derecho. Bueno, vamos a empezar pues como continuación de los atributos de la persona. Nos toca ahora analizar un poquito el estado civil de la persona. Comúnmente, jóvenes, o sea, en el lenguaje común y corriente, el estado civil se relaciona inmediatamente con el matrimonio. Y de esa manera se habla del estado civil de una persona, calificando, ¿no? Que es soltero, que es casado, o que es divorciado, o que es viudo, incluso las parejas se separan, entonces su estado civil separado. Pero eso, repito, es el manejo cotidiano que se hace comúnmente, pero que jurídicamente o legalmente no es exactamente la idea, ¿sí? Jurídicamente no es la idea. Estado civil, pues, no se refiere al estado de la persona, va calificándolo, si es soltero, si es casado, o luego viudos o divorciado, etcétera, ¿no? No es exactamente. Sí, es una calidad. Sí, es una cualidad de la persona que adquiere en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Al decir eso, es una cualidad, es una o calidad que se adquiere en el transcurso del tiempo, el matrimonio, bueno, o si no, en qué tiempo o en qué momento en la vida de un ser humano ya puede, escuchen bien, verbo poder, ya tiene, mejor dicho, capacidad de contraer pues un compromiso, digamos, ¿no? Hacer uso de ese derecho de casarse.
y luego casado y ya la vida de casado puede modificarse esa vida, esa relación de pareja, puede modificarse, ¿no? O con divorcio y poder quedarse soltero o por muerte, del fallecimiento de una de las parejas, pues viudo, ¿no? Entonces adquiere la calidad, pero casados, divorciado, viudo o separado son calidades que adquiere el ser humano en virtud, ajá, en virtud de que ya contaba con capacidad de, a ver si se acuerdan ustedes, de capacidad de qué? De De ejercicio. ejercicio. Muy bien, Luis Pedro, de ejercicio, pues. ¿Sí? Tanto hemos dicho, hablamos mucho de la capacidad, pues hay capacidad de goce desde el nacimiento, y hay las teorías aquellas, y la capacidad de ejercicio se adquiere en el transcurso del tiempo con base al derecho y la legislación, en el caso nuestro, la mayoría de edad. Y la mayoría de edad en Guatemala se alcanza a los 18 años. Ya el ser humano con esa calidad de ciudadano, ¿no? Porque ya mayor de edad, pues entonces tiene capacidad de contraer nupcias, ¿no? Como también dijimos en su momento, de comprar o de vender, de trabajar, de viajar, etcétera, ¿va? Pero eso se alcanza en virtud de ejercicio, perdón, de la capacidad de ejercicio alcanzada por la persona. Entonces, ese estado civil, jóvenes, se refiere a eso, ¿no? El estado civil, la doctrina menciona, si todas las personas poseen la misma capacidad jurídica, todos tenemos capacidad jurídica de goce y de ejercicio, ¿verdad? Pero no la misma capacidad de obrar. Bien, la capacidad jurídica la tenemos desde el nacimiento, repetimos un poco acá abajo. Y la capacidad de obrar o de actuar se alcanza por contar ya, demostrar ya la edad. Y la edad en nuestra legislación, dijimos, hasta los 18 años. Entonces, en la teoría aparecen argumentos acerca del otro concepto, ¿no? De la desigualdad. Quiere decir, el otro concepto jurídico, el derecho de la igualdad. Es un concepto jurídico general, el derecho de igualdad. Todos tenemos derecho, es cierto. Todos somos o poseemos derecho de igualdad ante la ley. La legislación nuestra en la Constitución política está desarrollado o consignado en el artículo 4. Todos somos iguales. Pero en este momento lo que estamos analizando significa de que esta igualdad no significa para todos, ¿no? Porque desde el nacimiento hay desigualdad, porque el pequeño solo tiene el derecho de goce, ¿ya? Y el derecho de capacidad se logra en el transcurso del tiempo. Y a partir de esa capacidad de goce, la persona puede manifestar otras cualidades, ¿ya? Otras aptitudes, digamos. Ya puede actuar por sí solo, ya puede desarrollar el sujeto de derecho, como quien dice, Jone, se amplía, ¿verdad? Se amplía, porque la persona tiene su derecho a la vida, definitivamente a la salud, desde que nace, pero eso es desarrollado o puesto en práctica por sus representantes, ¿no? En primer lugar, los padres, ¿verdad? O bien tutores o tutores, depende de las condiciones o la situación de la persona como sujeto de derecho. También, jóvenes, la desigualdad puede permanecer en una persona
adulta. ¿Por qué? Porque, como dijimos en su momento, la discapacidad o incapacidad jurídica de una persona mayor de edad, esto quiere decir que una persona nace que quizás con defectos físicos, ¿verdad? Crece la persona, llega a tener a 18 años. Puede inscribirse como ciudadano siempre y cuando la persona esté consciente, ¿verdad? Sus capacidades volitivas sean manifestadas. Ahora, si no, no es posible. Entonces, no puede actuar, no puede obrar esa persona ya mayor de edad. Hay casos especiales en cuanto a los discapacitados visuales, por ejemplo, ¿no? O bien del oído y del habla, pero si se manifiesta su voluntad, es posible detectar la manifestación de su voluntad, pueden tener su capacidad de ejercicio en este caso, ¿no? De poder obrar, poder actuar. Ejemplo, contraer matrimonio, puede adquirir bienes, llegan a tener hijos. Hay casos concretos así. Y luego, ahora el discapacitado total, pues definitivamente ese ejercicio como derecho, capacidad de ejercicio, no llega a cumplirse a cabalidad. Quiere decir que la desigualdad resulta siendo permanente para una persona, ¿no? No desarrollará completamente capacidad de ejercicio. Capacidad de goce la tendrá hasta el final de su vida. Otros posibilidades de interrupción, ¿va? Adquiere, pero se interrumpe. En el caso de los declarados judicialmente, ¿va? De que están dispuestos o incapaces de actuar o de desenvolverse por sí mismos y como tal el estado de interdicción. Esa es la declaratoria que dijimos en su momento, tiene que hacer un juez. Pues sí. Bueno, quiere decir entonces, el estado civil, ya dijimos, no se refiere exclusivamente a la persona de ser soltero, de ser casado, y de las movilidades, modalidades que nacen después de disuelto el vínculo matrimonial, ¿no? O bien fallecimiento de alguna de la pareja o alguna pareja. Fallece, se muere, pues, y el otro o la otra queda soltero por viudez. Pues significa entonces, jóvenes, el estado civil, un conjunto de cualidades que la ley toma en consideración para atribuirle efectos jurídicos. Es la ley que otorga con base a las aptitudes, ¿no? Es capaz de desenvolverse, es capaz de razonar, actuar, es capaz de adquirir compromisos. ¿Mm? Ya va a ser la ley. La ley nos indica a nosotros, de acuerdo al estado de la persona física, persona individual o jurídica, pues manifestará o exteriorizará sus cualidades. Determina la ley. Son cualidades que tiene la persona desde su nacimiento, pues, y la ley toma en consideración si es apto para ser sujeto de derecho y de obligaciones. Eso es la forma de calificar el estado civil. Por supuesto, hay teóricos que hacen una serie de argumentos para entender a profundidad esta calidad de persona. Y luego, jóvenes, los argumentos que estoy manifestando se harán frente a casos concretos, ¿no? De materia civil, civil 1, ustedes van a profundizar
su conocimiento acerca de este estado civil. Pero que desde ahora quede claro, no es referido exclusivamente a ser soltero o a ser casado, ¿no? Sino que se refiere a cualidades de la capacidad. Si se manifiesta con claridad para poner en práctica, o si hay manifestaciones que imposibilita de poner en práctica, que es la capacidad o incapacidad. Nuestro Código Civil, el estado civil de las personas, ¿no?, cambia pues, por sus manifestaciones externas, ¿no?, de conducta, de actuaciones, etcétera. Y todo esto, jóvenes, los cambios que se realizan al entorno o alrededor de una persona, el Estado toma nota y hay que inscribirlo. Y por eso es que el artículo 70 de la Ley Nacional de las Personas establece la obligación que cuando una persona nace, hay que poner en conocimiento del Estado, ¿eh? Hay que inscribir. Llega a tener o manifestar esa calidad de ciudadano, pues hay que inscribirlo, que el Estado sepa de ese estado de capacidad ya manifestada legalmente. Esa capacidad de ejercicio, podrá la persona bueno, adquirir y manifestar otras cualidades o calidades. Bueno, se casa. El matrimonio, entonces, también hay que poner en conocimiento del Estado a través de RENAP, ahora con nosotros. Si hay divorcio, también cambio de calidad, hay que avisar al Estado, en el caso concreto, ante RENAP. Eso, otra calidad. La vez pasada estuvimos, creo que ustedes intervinieron en algo, de decir, en cuanto al nombre civil, ¿verdad?, que se puede cambiar de nombre, puede modificar nombre, sí, todos esos actos lo puede hacer la persona por sí solo, siempre y cuando, entonces, más de 18 años, ¿no? Si lo hace antes, lo dijimos, por medio de sus representantes legales, papás en primer lugar, ¿verdad?, o el representante legal que corresponda. También una pareja adopta hijos. La institución de la adopción hay que poner en práctica a la institución correspondiente, ¿no? La calidad de este hijo, pues, hijo natural o hijo biológico o hijo adoptivo, ¿va? Todas estas condiciones externas que están alrededor de la persona, el Estado debe tomar nota de esta situación. También nuestra legislación establece en cuanto a los cambios de la persona, ¿va? Por ejemplo, si una persona engaña, que ya soy mayor de edad y me quiero inscribir, y la verdad, con certificaciones demostrado que no es, ¿va? Pero mucha gente se han dado, ¿no? Falsificación de documento, falsificación de partida de nacimiento y para alterar su edad. También en la institución del matrimonio, ¿no? Todas estas modalidades, el matrimonio, un divorciado se vuelve a casar, pues hay que demostrar legalmente esa situación, la calidad de estar soltero después de estar casado. La ley dice después de un año. Después de un año de haber sido divorciado, la persona puede contraer nuevas nupcias, ¿verdad? Y en estos casos, muchos en la vida práctica aparecen también engañando, ¿no?, a la autoridad de que él está divorciado más del año, pero si resulta que tiene 6 meses, 8 meses, ¿no? Eso es un engaño, ¿no? Porque los documentos se pueden alterar, ¿sí?, con mecanismos y qué sé yo, el ser humano altera la situación. Todos estos hechos que aparentemente modifican el estado civil de una persona, de un estado soltero al otro estado de casado, señores, esto
es ilegal, ¿ah? Y por lo tanto eso es un hecho jurídico negativo. Se puede deducir responsabilidad penal contra esa persona que da lugar un hecho de tal naturaleza. O sea, pues el estado civil de casado soltero que no es capaz de realizarlo, que no está habilitado por la ley para realizarlo. Y si se hace, señores, ese es delito. ¿Ah? También son condiciones que tienen que ver con el estado civil de la persona. Y el Código Penal hace un listado de delitos que comete una persona en tales situaciones. Diga Génesis Santizo. Buenas tardes, licenciado. Bueno, Fíjese que yo he escuchado que dicen que hay personas que están casados, pero a un cierto de tiempo, que han estado separados, pero no hacen el divorcio. Ellos literalmente ya están como divorciados. ¿Eso puede ser o no? no Génesis. Qué buena la pregunta. También ese es en el lenguaje de la persona o en el pensamiento de la persona común y corriente, digámosle así. ¿Va? La doctrina dice en el pensamiento o en el lenguaje vulgar. ¿Va? Yo lo digo en el lenguaje, hasta a veces digo en el lenguaje doméstico, es decir, entre la población se maneja. Pues esa es otra situación. Se tiene la idea que una persona tiene más de un año de separado o más, ya se considera divorciado. Pues hay modificaciones, Génesis, en la legislación que ha llamado, ha creado este concepto jurídico que es el divorcio express. ¿Hay escuchado eso, no? El Código Civil y Procesal Civil fue modificado en ese sentido, pero bajo ciertas condiciones. Y esa posibilidad que Génesis dice, ya estamos separados más de un año, 5 años, qué sé yo, o se ausentó la persona, ¿verdad? Y luego se sabe que está fuera del país, etcétera. Legalmente están casados, ¿no? Ante el Estado está casado. Y, por lo tanto, hay que avisar al Estado que ese Estado ya no existe, ¿va? Esa condición de Estado civil ya no existe, porque estamos separados. ¿Qué tiempo? Ah, bueno, pero no es así nomás, llego y digo al Estado, al RENAP, por ejemplo, en este caso, que estoy separado más de un año. No, hay que poner en conocimiento a la autoridad judicial, juzgado de familia, en este caso. ¿No? Hay que pedir la disolución del matrimonio. ¿Ya? De manera express, es que, en cuanto al trámite, ese trámite se reduce a través del tiempo, ¿no? Tal vez se hace unos cuantos días. No como se tarda ordinariamente en los juzgados, señores, tardan años, meses para poder tramitar un divorcio en la vía ordinaria o la vía voluntaria. En este caso, pero tiene que pedirse, pues, ¿cuáles son los requisitos? Ya tendríamos que recurrir al Código Procesal Civil y Mercantil y a la ley o el Código de Familia, para caso. Pero la verdad, Génesis, no se puede decir, manifestar eso legalmente. Ahora, en el lenguaje, repetimos, ¿eh? En el lenguaje, pensamiento común, podrá pensarse de esa manera y así se ha divulgado. A mí me lo han dicho, me han preguntado y no es así. Pues entonces, pero sí sirve de prueba. ¿No? Nosotros estamos separados más del año. Ajá, qué bueno. ¿Desde cuándo? A lo mejor hubo un acta notarial de separación. Si hay hijos, ¿no? Si establecieron condiciones para pasar alimentos, ¿no? Etcétera. Todos los derechos que gozan los menores como hijos. Pues si está Perdón, establecido, licenciado. Perdón, licenciado. ¿Y eso en qué artículo está del divorcio express? En este momento, Génesis, usted me tomó de sorpresa. Podríamos, Perdón. no, podríamos ver en el tema del divorcio, en el Código Procesal Civil y Mercantil, ahí, que ese código se refiere a los trámites, a los procesos, ¿no? El Código Civil que tenemos a la mano es derecho objetivo, sustantivo a la vez. Ahí está plasmado que existe el derecho de divorcio, de la separación, teniendo en cuenta una serie de condiciones, ¿no? Que por ejemplo la separación más de un año, que excelente, ¿no? Y lo que yo decía, pensión alimenticia se dejó de pagar o se paga, ¿ya? O se está pagando. Todas estas, una serie de condiciones
hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Andrea Gracias, Sofía. licenciado. Muy bien, Andrea, dígame. Buenas tardes, licenciado. Dice que tenía una duda. Ajá. ¿Qué pasa en el caso que la pareja no está casada ni por la iglesia ni por el civil, pero ya viven juntos un cierto tiempo? ¿Se contará como matrimonio? No, tampoco no. Pero, fíjense ustedes, se dan también, eso se dan, ¿ah?, en la vida. Hay una pareja que por amor se ponen a vivir juntos y crear las condiciones de familia, ¿va? Hijos, patrimonio, que nos va a tocar, el patrimonio, bienes, etcétera. Pues qué excelente, ¿va? Y hay parejas que viven mejor así que los casados, por las contradicciones que se dan en la vida. Ahora, si hay hijos y si hay bienes, ¿a quién le corresponde en el caso del fallecimiento del papá? Haciendo un poquito fatalista. ¿A quién? Pues definitivamente a los hijos. ¿Y la señora qué es? La concubina en este caso, jurídicamente hablando, concubina, la pareja. Hay otros le llaman pareja sentimental, ¿verdad? Entonces, son parejas que viven, hacen vida familiar, pero sí que el Estado haya tomado nota o haya tenido conocimiento de esa unión familiar. Entonces, en muchos casos lo que se hace es que se hace una declaratoria y esa declaratoria se llama de unión de hecho. No sé si han escuchado eso. Viven de hecho, viven en unión de hecho. Ah, qué bueno. Pero eso significa que tiene que estar legalizado, ¿no? Por razones de emergencia, en muchos casos, es que se celebra o se legaliza, mejor dicho, esa unión y se le llama unión de hecho. Prácticamente viene siendo la celebración del matrimonio civil, pero ya al final de la vida de una persona. ¿Sí? O sea, la unión de hecho, ese concepto es jurídico. Significa que ha sido declarado legalmente, reconocido legalmente por el Estado a través del registro de las personas. RENAP, entonces, ¿no? Que tiene que ser declarado legalmente para que el Estado tiene el conocimiento, el control, pues, de esa condición, ¿no?, del estado civil de las personas. Muchas veces se considera así, perfecto, porque todos son manifestaciones, ¿va?, en el lenguaje común y corriente. Pero para tener consecuencias jurídicas hay que legalizar, hay que poner en conocimiento del Estado. ¿Estamos? Bueno, va a ser tema de Derecho Civil 1 para ustedes en el semestre que viene. Buenas tardes, licenciado, perdón. Sí, Giovanni, diga. Solo para tener bien claro esto del Estado civil. O sea, cualquier cambio que uno tiene que registrar en el RENAP, Ajá. eso implica una modificación en el Estado civil. Así es. Así es. Sí, por ejemplo, si hay un reconocimiento de hijo o adopciones, en ese caso es una modificación al Estado civil, ¿verdad? Sí, perdón, de su estado, como papá del niño adoptado. Sí, ¿Ah? sería de ambos, ¿verdad? Digamos, como papá y como hijo, ¿verdad? Exactamente, esa relación jurídica nace como consecuencia de esa legalización de la adopción. Entonces, el niño, su condición de huérfano, ¿verdad? De huérfano, cambia de tener papá, de ser hijo adoptivo. Y el papá a lo mejor es soltero, pongamos ese caso, ¿no? A lo mejor son solteros la pareja, sin hijos, ¿no? Pues al adoptar, la condición o el estado civil de los papás serán
padres, pues. Y ahí todas las consecuencias jurídicas que nace alrededor de ser papá para con el menor. Ya hay una relación jurídica, ya hay Gracias, actuaciones. licenciado. Muy bien. Bueno, bonito estos temas, ¿va? Ahora, no sé si hay algún comentario acerca del estado civil de las personas en ese sentido. Si no, nos pasamos al otro, a la otra modalidad. Licenciado, disculpe, la Sí. unión de hecho aplica solo para, o sea, solo para solteros o los que ya se han divorciado y, por ejemplo, deciden vivir juntos. Bueno, en primer lugar, partamos de la idea de que dos personas solteras se ponen de acuerdo a vivir juntos sin el matrimonio, ¿no?, civil. Ese inicio de la unión en adelante o para toda la vida. Mucha gente se muere, ¿ya? Se muere viviendo en unión, pero no unión de hecho porque no está declarado, ¿ya? Para manifestar el concepto unión de hecho, significa que está debidamente declarado por un juez, por un alcalde, por un notario, que ese es como un matrimonio, ¿no? Y se pone con esa acta, ese acontecimiento plasmado por escrito se lleva al registro de las personas. Hasta ahí. 2. Un divorciado, que significa estar soltero por divorcio, ¿va? Se casa con otra persona divorciada, pues esto viene a decir estando solteros. Solo que ellos ya fueron casados, pero declarados la disolución, siguen siendo solteros. Disponen a vivir juntos, sin casar. Y este es son casos que suceden en la vida, ¿va? Porque muchos divorciados se vuelven a reunir o juntar con una pareja, ¿va? Ya sea el hombre con mujer y la mujer con el hombre, no se casan. Entonces ahí nace la institución de la unión de hecho, ¿no? De hecho, viven juntos, pero para condiciones posteriores, para legalizar algún derecho, tendrán que legalizar esa unión, ¿ya? Esa unión de hecho, tal vez en la vida cotidiana, pero para legalizar esa unión de hecho hay que legalizarlo para poder manejar jurídicamente el concepto unión de hecho. Ok, Para efectos gracias, de, licenciado. para efectos de heredar, por ejemplo, de beneficiar a los hijos después de la muerte de una de las parejas. Lo que yo he hecho, yo he celebrado durante toda mi vida profesional una unión de hecho. Ya, escuche, ya en el hecho de una de las parejas, generalmente el varón. Y también he celebrado matrimonio civil entre parejas ya ancianos. Ya son actos tan especiales en la vida de las personas, ¿no? He tenido experiencia en eso, ¿no? La unión de hecho a declarar. Ellos han venido viviendo 50 años, qué sé yo, pero ahora se dan cuenta que hay bienes, entonces, ¿a quién va a heredar el Señor? ¿Va? En vida dispone, pues hay que legalizarlo para que tenga conocimiento del Estado de que la persona, la viuda, tenga derechos sobre los bienes, ¿no? Bueno, eso es, bueno, como les digo, no nos vamos a tener tanto aquí. Ande, dígame. Otra duda, en el caso de un profesional, al momento de graduarse y se registra, digamos, la acreditación profesional que le da la universidad, en ese momento es un estado civil también, ¿verdad? Pues cabalmente, Giovanni, nosotros la semana pasada me encontraron algunos colegas aquí en la oficina, yo leyendo el tema, ¿no? Comparando libros. Entonces,
Qué bonito eso, me dijeron, cabalmente salió eso, ¿no? Pues son cualidades que adquiere la persona en el transcurso de la vida. La capacidad de ejercicio, entonces, ¿no? Pues una cualidad de ser abogado, licenciado en ciencias jurídicas y sociales, ser médico, ser arquitecto, es una calidad. Entonces sale también el tema, pero no es nombre, ¿va? Es calidad, no es nombre. Por ejemplo, usted adquiere la calidad de casado, no le dice, mire, casado Giovanni Sebastián, ¿va? Como hacen muchos, ¿no? Entonces, eso no se agrega al nombre, sino que es una calidad de ejercicio, ¿no? Ejercer una profesión en este caso. Sí, tiene razón Giovanni, que también pues modifica una calidad. Ok, yo soy licenciado, o soy máster, o soy doctor en Derecho, ¿no? Son calidades que uno obtiene, ¿no? Pero yo sigo siendo casado, sigo siendo soltero, pero eso sí, capacidad también de ejercicio, ¿no? Igual, son calidades externas que adquirimos pues en el transcurso de la vida. Bueno, como decía hace un ratitillo, esto lo van a profundizar ustedes en Derecho Civil 1, por favor. No se vayan a preocupar que quedamos cortos en esta exposición, ¿sí? Solo estamos teorizando, ¿no? Teorizando aquí es el estado civil de las personas. No se refiere exclusivamente a de ser casado, de ser soltero, de ser divorciado, no. Esos son algunas calidades que se obtienen en el transcurso de la vida con base a la capacidad de ejercicio. ¿Sí? Muy bien. Vamos al patrimonio. Aquí hay que repasar un poquito el origen del patrimonio, ¿no? Viene como de padre o patria, qué sé yo, ¿eh? ¿Qué es eso, no? Pues etimológicamente la palabra patrimonio procede del latín patrium, o patris, perdón, patris munium, que significa, o que quiere decir, conjunto de bienes o riqueza que corresponden a una persona. O sea, quitando el origen etimológico, digámosle, patrimonio es el conjunto de bienes, de derechos y obligaciones y cargas, pues, que son los deberes, ¿verdad? Valorizados en dinero y que constituye una universalidad. Terrenos, carros, acciones bancarias, qué sé yo, algún mueble, a nuestra computadora, si tenemos ahí nuestro celular, teléfono celular, patrimonio, ¿no? De todo, todo. Y representa, mejor dicho, si poseemos o adquirimos esos bienes, jóvenes, con base al dinero, ¿no? Por lo tanto, todo está valorizado en dinero. Una mesa que vale, un escritorio que vale, ¿no? Un carro que vale, una moto, una bicicleta, qué sé yo, un objeto para hacer ejercicio, ¿no? Mancuernas, cuerdas con que ustedes hacen ejercicio, ¿no? Esos son bienes, pues, si lo tiene, porque usted lo tuvo capacidad económica para comprar, para adquirirla, poseerla. Bueno, eso en cuanto a la persona individual o física, ¿no? Pero también se dan, jóvenes, para la persona jurídica o la persona colectiva jurídica, que ya dejamos claro en su momento, que son las sociedades, las asociaciones civiles, etcétera, ¿no? Que esos se constituyen personas jurídicas, ¿no? Y por lo tanto también tiene capacidad, tiene nombre. Todos estos atributos que estamos mencionando en este momento, lo vamos a mencionar en su momento para las personas jurídicas o personas colectivas jurídicas, ¿no? A excepción del Estado civil que hemos mencionado hace un ratitito, ¿no? De ser soltero, casado, pues eso no va para las empresas mercantiles o civiles. Bueno, repasando un poquito lo que dicen algunos autores civilistas, por cierto, del patrimonio. Hay un profesor, son mexicanos,
más que todos, don Máximo Pacheco Gómez. Él dice al respecto, el patrimonio, dice él, es el conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona jurídica evaluables en dinero. Estas expresiones, digámosle de esa manera, de ideas, de criterios acerca del concepto de patrimonio, lo encontramos en varios autores jóvenes y que coinciden todos. Es el conjunto de bienes, muy bien, es el conjunto de derechos y obligaciones o compromisos de una persona. Al decir compromiso, pues definitivamente esos compromisos después de la muerte hay que cumplirlos, ¿no? Hay que cumplirlos. Pues si ya no están muertos, tal vez piensan ustedes, sí, pero a través de sus herederos, a través de sus parejas, ¿no? La persona ya viuda en ese sentido, siempre y cuando casado, o la unión de hecho declarado, ¿no? Para poder responder de las obligaciones dejadas. Por esos compromisos adquiridos en vida, después de la muerte, hay que cumplirlo, ¿no? Como deberes del causante, del fallecido. Estos jóvenes, por eso es que se analiza el patrimonio como un atributo o una modalidad, ¿va? Del atributo de la capacidad de la persona, pues tiene ese sentido, que como tiene que todo el conjunto del patrimonio, bienes, derechos, está valuable en dinero, con el objetivo de que ese dinero, tal vez no en efectivo, pero un terreno, una casa o acciones bancarias, bueno, cualquier bien, se puede darle un valor y ese valor en dinero servirá para responder con los compromisos de la persona adquiridas en vida. Esa es prácticamente la razón de ser, de argumentar el patrimonio como un atributo de una persona jurídica, con el objeto de responder con posterioridad los deberes o los compromisos, como lo llamamos aquí en este momento. Esa es la razón del patrimonio. Otro atributo o modalidad del atributo es la nacionalidad. En la realidad, sucede que la nacionalidad resulta una cualidad nacional. Cualidad nacional. ¿Por qué? Porque prácticamente identificar o ubicar a una persona dentro de una nación. De una nación, pues ahí habría que recordar un poquito los conceptos de territorio, población. La nacionalidad, entonces, significa un vínculo o relación de un individuo, de una persona, sujeto de derecho, con su grupo político, familia, familias y sociedad. En el derecho romano se identificó esta figura, es decir, la nacionalidad con el concepto status civitatis, el estado civil. También es un estado civil de la persona, entonces, de ubicarlo dentro de un territorio. Y si está ubicado en un territorio, definitivamente tiene relaciones jurídicas con miembros de la sociedad, los miembros de la población como un elemento de Estado.
El tributo o atribución, dicen otros autores, de la nacionalidad suele fundamentarse con dos criterios, dos argumentos. El primero, determinado por el jus soli, derecho solidario, y el fijado por el jus consanguinis, familia, relacionado con la sangre, pues, ya, la unión familiar. Y esos dos elementos se combinan. Combinados estos dos elementos sustentan la nacionalidad de una persona. Para muchos, la nacionalidad indica como un vínculo político y jurídico que relaciona a un individuo con un Estado. Creo que aquí es donde vamos a ir dando un poquito mejor el entendimiento. La nacionalidad es el vínculo político, pues definitivamente es la relación, la convivencia que tiene una persona dentro de un espacio, ¿no? Y para que esa persona haga para sí los derechos creados ¿por quién? Por el Estado, pues definitivamente esa persona se compromete, ¿va?, con el Estado de cumplir con los derechos establecidos en las leyes. Un vínculo jurídico, definitivamente, porque si toma en cuenta la persona esos derechos, esas obligaciones, pues definitivamente al inscribirse, por ejemplo, con su nacimiento, al inscribir, por ejemplo, su estado de casado a soltero o de soltero a casado, definitivamente esta persona ya resulta siendo, pues, en el caso nuestro, por ejemplo, un guatemalteco. En otras realidades, un salvadoreño o un mexicano. Porque ese vínculo jurídico con el Estado se adquiere y se cumple, jóvenes, pues definitivamente tiene derechos de recibir, pues, todos los beneficios que otorga, por ejemplo, un Estado. Y también adquiere el deber de poner en conocimiento de ese Estado todo su ejercicio, por ejemplo, todas sus acciones, todos sus actos de vida. Está vinculado, está relacionado constantemente. Tiene derecho de recibir educación, salud, etcétera. Tiene ese vínculo jurídico con el Estado. Pero el Estado guatemalteco, ¿no? Porque él es un guatemalteco. La nacionalidad, entonces, es un estado civil fundamental de la persona y que influye en su capacidad de obrar, de actuar. De acuerdo con la nacionalidad, se aplican las leyes relativas a los derechos y deberes de familia, Estado, pues, de niño, de adulto mayor, por ejemplo, en su vejez. Hay derechos ahí, ¿no? Condición y capacidad legal de la persona y la sucesión por causa de muerte. Es la ley de la nación. Como quien dice, ¿va? Es la ley existente, sometido bajo el imperio de esa ley, pues hay que observar y hay que cumplir los extremos de la ley.
En virtud de este estado civil, se establece también una diferenciación entre nacional y extranjero. Algunos autores distinguen dos formas de adquisición de la nacionalidad. Primero, dicen los teóricos, una nacionalidad originaria, que es la que se adquiere por el hecho del nacimiento, ¿no? Mi nacionalidad originaria, Guatemala. Teca, porque yo nací en Guatemala, en la nación de Guatemala, bajo el imperio de la ley de Guatemala. Otra modalidad, dicen los teóricos, la nacionalidad derivada, que significa o supone un cambio de la originaria. Derivada, mi nacionalidad, quizás usted se va del país y se casa en otro país, ¿no? Hay muchos guatemaltecos, ¿va?, originarios, digamos, en ese sentido, se traslada por X motivo a los Estados Unidos a través del tiempo y otras condiciones, ¿no?, que establece la ley estadounidense. A ellos adquieren nacionalidad estadounidense. Esa es una nacionalidad derivada. No pierden la nacionalidad originaria de guatemalteco y lo conservan. Y luego la estadounidense. ¿Por qué razón? Por la razón, jóvenes, de contar, pues, porque ya con la nacionalidad estadounidense esta persona adquirió, pues, ¿qué? Condiciones políticas y jurídicas del territorio estadounidense, ¿no? Está relacionada con el Estado de Estados Unidos y bajo el imperio de lo jurídico de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces, originarias las que no es otra cosa más que la nacionalidad por nacimiento, ¿no? La derivada, ¿por qué? Deviene de algún cambio de lugar de nacimiento, ¿va?, de su nacionalidad originaria. O bien, pues, unas personas que se van, como dije anteriormente, se casan y, bueno, adquiere la nacionalidad del lugar del esposo o de la esposa, ¿no? Eso también, eso cambio que se da. En relación a la naturaleza pública o privada, que pueden tener las normas sobre la nacionalidad, no existe un criterio uniforme, tampoco una solución universal, válida para todos los tiempos y todas las legislaciones, sino que tal circunstancia depende de las peculiaridades de concepciones de cada pueblo y de los periodos históricos. Se acostumbra entonces, jóvenes, definir la nacionalidad como el vínculo jurídico que une a un individuo con el Estado determinado. Mi relación, ¿verdad?, con el Estado. Ya dijimos, el vínculo político, porque me involucro, ¿verdad?, dentro de las relaciones otorgadas por el Estado, los beneficios que otorga el Estado. Me uno y me involucro dentro del conjunto de normas que surgen del Estado. Ya me hago parte de ello. En cuanto a la legislación guatemalteca, o el sistema jurídico guatemalteco, pues contamos con la base jurídica o base legal, y ahí existen dos formas de adquirir la nacionalidad. Es decir, la ley concreta, ¿va?, que Guatemala tiene emitida, la ley de nacionalidad. Esta ley entonces dice, hay una nacionalidad por nacimiento
y una nacionalidad por naturalización. Anteriormente dijo un autor y que repasamos, mencionamos, originaria y derivada, ¿va? Y así hay más autores, pero nuestra legislación recoge ese sustento doctrinario, solo que con otros conceptos, ¿no? Primero, por nacimiento, y dos, por naturalización. ¿Qué se entiende? ¿Cómo lo define la ley de nacionalidad? Yo les voy a leer aquí, tengo un resumen por aquí del artículo 1 de la ley de nacionalidad. No les pedí porque mucho pedirles a ustedes, pero deberían de tener, ¿no? La ley de nacionalidad relacionada con la nacionalidad, vale la pena. En su momento les van a pedir, jóvenes, vayan el semestre, los semestres que vienen. Bueno, por nacionalidad dice la ley de la nacionalidad, ¿cómo? La nacionalidad guatemalteca es el vínculo jurídico, político existente entre quienes la Constitución de la República determina y el Estado de Guatemala. Repito, la nacionalidad guatemalteca es el vínculo jurídico político, y en doctrina mencionamos y encontramos estos dos conceptos. Existente, o la relación, ¿va? De una persona y con la Constitución política y el conjunto de normas jurídicas. Decíamos, el derecho de recibir educación, salud, etc. El derecho de tener trabajo. El derecho de poseer, después, ¿verdad? Bienes. El derecho de cambiar mi estado civil, ¿no? Uno de los estados civiles, porque soy capaz. Tengo capacidad de ejercicio, de contraer matrimonio o divorciarme. ¿Ya? Esto está pues recogido en el cúmulo, diríamos, del derecho civil en Guatemala. Surgido o establecido dentro de la Constitución o desde la Constitución y el Código Civil, el Código Procesal Civil y la Ley de Familia. Y pueden haber otras leyes. Muy bien. Yo ya soy parte de ahí. Soy guatemalteco casado y me quiero divorciar. Voy a someterme bajo el imperio de las normas establecidas en la Constitución Política y las leyes civiles, como mencioné en este momento. Esto tiene por fundamentos un nexo de carácter social y una comunidad de existencia, intereses, sentimientos e implica derechos y deberes recíprocos. Es el artículo 1 de la Ley de Nacionalidad. El artículo 5 contempla la doble y múltiple nacionalidad. Y esto es otra situación que se puede dar en la vida de una persona. La condición de contar con varias nacionalidades, jóvenes, las situaciones en donde puede manifestarse o darse, el artículo 5 de la Ley de Nacionalidad consigna estas posibilidades que se puede dar en la vida, ¿no? Y dice el artículo 5 de la Ley de Nacionalidad, le voy a leer textualmente: en los casos de doble o múltiple nacionalidad concurrente en guatemaltecos de origen, el Estado de Guatemala, dentro de los límites territoriales, les reconoce exclusivamente la propia. Es decir, personas extranjeras, en primer lugar, ¿verdad?, pueden nacer en el mar, por ejemplo, en un viaje marítimo, en el aire, un viaje aéreo, en un avión,
pero el avión, primero ya encontrándose en el territorio guatemalteco, ¿no? Todo el límite marítimo, aéreo que nuestra legislación contempla. Pues ya nació ahí, esa persona tiene la nacionalidad de sus papás, ¿va? Si son extranjeros los que vienen. O bien, y conserva, ¿va? Su nacionalidad originaria, digamos, y la derivada, porque nació ya en territorio de Guatemala. O bien, en el caso de guatemaltecos que nacen en el mar, ¿va? Un viaje marítimo, de un barco, ¿va? Ya dentro de los territorios limítrofes de Colombia, digamos, ¿no? Para decir algo. O bien el espacio aéreo de Colombia en el avión y nace un ser humano, una criatura. Esta persona se considera pues guatemalteco, ¿no? Originario, pero si nació ya en el territorio allá, puede tener nacionalidad colombiana, ¿no? Esa sería la derivada. Pero estas son condiciones que establece la ley sin que se modifique o se mejore en qué sentido, ¿no? O se mantiene la originaria. Pero esto queda pues, como quien dice, a la disponibilidad de la persona, ¿no? De un nacimiento, hablando del nacimiento, pues puede también ocurrir otro hecho, un fallecimiento, ¿va? De un barco o en un avión, ¿va? Pero, repito, estando ya en el territorio aéreo o marítimo de los lugares o estados donde ocurre el hecho. Esto es muy, muy especial, repasa en cuanto al concepto de nacionalidad. A nosotros nos interesa acá como atributo, ¿eh? Nacionalidad. Cómo se conserva, cómo se origina bueno, y cómo se mantiene. Y ahí, jóvenes, hace repaso de la Constitución política, y lo que yo leí aquí en la Ley de Nacionalidad se deriva de las normas constitucionales, ¿eh? Se desarrolla en esa Ley de Nacionalidad en cuanto a lo preceptuado en la Constitución política. Así un poco rápido, el último atributo, digamos, de la persona, que es el domicilio. Licenciado, perdón, buenas tardes. Sí, Giovanni. Sí, respecto a la nacionalidad, en este caso, ahorita que estamos en campaña electoral, se ha cuestionado mucho lo del señor Bernardo Arévalo, ¿no? Digamos de que nació en Uruguay, pero Ajá. aquí según lo que dice el artículo 144 de la Constitución y lo que usted estaba leyendo de la ley nacional, Ajá. de nacionalidad, perdón, ahí dice padres o madres guatemaltecos, Ajá. nacidos en el extranjero, ¿verdad? Ajá. O sea, se considera guatemalteco, aunque haya nacido en otro país, ¿verdad? Ajá. Ajá. Así es, Así ¿verdad? es. Y si él, en el transcurso de su vida, pudo haber adquirido algún derecho allá de propiedad, qué sé yo, allá en Paraguay, Uruguay, ¿va? Conserva el derecho sobre su propiedad. Y si él hubiera querido, deriva o se atribuye la nacionalidad uruguaya, pero él ha conservado su nacionalidad guatemalteca. ¿Por qué? Originariamente, por ser hijo de padres guatemaltecos. Don Juan José Arévalo, guatemalteco, pues, y su esposa, guatemalteca. Entonces, eso lo corresponde ser él mismo, ¿no? Tener ese atributo, ese estado civil de ser guatemalteco. Ahí está clara, ¿eh? Está clara la Sí. condición de él. ¿Estamos? Gracias. Sí, Bueno, gracias. bueno, el domicilio, pues. Sabemos, jóvenes, que todas las personas jurídicas, ¿no? Individuales se encuentran ligadas a un lugar determinado.
Es decir, cada uno de nosotros estamos ligados a un lugar determinado donde permanecemos. Es decir, representa, o diríamos, se considera estabilidad, ser estable en un lugar cierto y conocido. Esta es una condición indispensable para la buena marcha de las relaciones jurídicas. Al decir buena marcha, significa cumplimiento, ¿ya? Realización efectiva y positiva. En efecto, si una persona, por el solo hecho de cambiar constantemente de lugar, pudiera eludir el cumplimiento de sus obligaciones o deberes, ninguna seguridad existiría. Pudiera eludir el cumplimiento de todo esto, ¿no? Y generaría, siempre digo, anarquía. Entonces, la razón de ser, en otro sentido, el domicilio representa permanencia establecida de manera concreta en un lugar y conocido por la comunidad para la buena y efectiva cumplimiento de las relaciones jurídicas. Y si una persona cambia constantemente de domicilio, genera, lo que ya dije, anarquía, ¿va? No hay un lugar permanente, conocido y sabido para localizar a una persona como sujeto de derecho en cumplimiento de sus deberes u obligaciones. Por eso es que se pide, por eso es que se solicita la indicación de lugar donde se localiza a una persona. En el Código Guatemalteco, al respecto del domicilio, establece en sus artículos del 32 al 36 y dice en el 32, si tienen el código ahí, en el 32, 33, 34, son 4 artículos, que el domicilio, ese es ya el sustento legal en nuestro sistema, ¿no? El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia de un lugar con ánimo de permanencia en él. Se presume el ánimo de permanencia por ser la residencia continua durante un año en el lugar. Es decir, si yo vivo aquí en la capital, mi residencia permanente por más de un año en la ciudad de Guatemala ya indica lugar permanente para mi localización, para mi ubicación, con el fin del cumplimiento efectivo de mis obligaciones y el ejercicio pleno de mis derechos. Continúa el artículo diciendo, cesará la presunción anterior si se comprobare que la residencia es accidental o que la tiene en otra parte. En el caso de de personas individuales, ¿verdad? A veces hay profesionales residentes aquí en la capital. Son vecinos de aquí de la capital, pero por razones de trabajo se desplazan a un departamento o a otro municipio de algún departamento. En el caso de los ingenieros agrónomos, que viajan mucho, si son aquí de la capital, viajan mucho la costa sur, el oriente, norte, ¿verdad? A trabajar el campo. Esa persona puede permanecer por razones de trabajo y
por más de un año, esa persona se le puede considerar residente en el lugar o municipio, digamos Cobán, ¿ah? Domiciliado en el departamento de Alta Verapaz. Aquí vamos a ir aclarando algunos conceptos, ¿no? Más adelante. El domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente. Trayendo el mismo ejemplo, soy residente de la capital, pero si soy médico, trabajo en el Hospital Nacional de Cobán, departamento de Alta Verapaz. Por razones de trabajo, viajo cada semana, 15 días o menos, ¿no? Pero mi residencia y domicilio ubicado en el municipio de Guatemala. Yo soy residente del municipio de Guatemala. Entonces, ahí estoy yo reconocido y aquí manifiesto yo mis actuaciones y soy residente después del departamento de Guatemala. El artículo 40 del Código, para finalizar, manifiesta algo. Las personas en sus contratos, fíjense que es una forma de indicar, primero porque es el domicilio permanente y lo otro por conveniencia, digámosle, ¿no? Para fines de cumplimiento de una obligación. Dice en el artículo 40, digo, las personas en sus contratos pueden designar un domicilio especial para cumplimiento de sus obligaciones que estos originen. Ejemplo concreto, y tomando en cuenta la persona que estamos relacionando con viajar a Cobán, Alta Verapaz, para fines que le cobren una deuda, que lo haga en su residencia ubicado en el departamento de Alta Verapaz. Lugar, Cobán, ciudad de Cobán, por ejemplo, porque ahí tiene fijado un lugar. Pero ese es como residencia, ¿no? Esporádico y para fines de cumplimiento de una obligación. Ejemplo, repito, en una deuda adquirida y tiene que pagar mensualmente. A ver, hablando de deuda, muchas veces los hombres cuando se separan o se divorcian, se comprometen de pagar pensión alimenticia a sus hijos menores de edad, ¿verdad? Y para que él haga el pago, establecen condiciones. A lo mejor, porque se dan y está permitido por la ley, él deposita el dinero en la tesorería del organismo judicial y podrá decir: me comprometo a cumplir con mi deber de pago de pensión alimenticia en el juzgado correspondiente allá en la ciudad de Cobán, por ejemplo. Entonces, él ya está indicando ahí, pero para fines de obligaciones, cumplimiento de obligaciones. Pero la permanente es la que, donde uno permanece, donde uno tiene indicado de manera permanente su lugar de ubicación o residencia. En tal sentido, el domicilio como atributo de las personas que indica el lugar donde una persona se establece con el ánimo de residir. El domicilio en ese sentido, jóvenes, se caracteriza por la existencia de dos elementos o condiciones. El primer elemento es o consiste que una residencia o hecho y luego la intención de residir en un lugar. El ejemplo anterior, en el artículo 140, pues lo establece ya legalmente. La doctrina ya clasifica en dos maneras, ¿verdad?, cómo se manifiesta la residencia. Pues dejamos ahí, jóvenes, nos vemos estemos atentos, el lunes 21, si no hay clases, nos veremos hasta el miércoles 23. Felices votaciones. Gracias, licenciado. Feliz tarde.
Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.